Jesús, misericordia. Lo que han recibido sin pagar, denlo sin cobrar. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús envió a sus discípulos con estas instrucciones: vayan, proclamen, el reino de los cielos está cerca. Sanen los enfermos, resuciten los muertos, limpien los leprosos, echen los demonios. Ustedes lo han recibido sin pagar, denlo sin cobrar. No lleven oro, plata, moneda en el cinturón, nada de provisiones para el viaje o vestidos de repuesto. No lleven bastón ni sandalia, porque el que trabaja se merece su alimento. En todo pueblo o aldea en que entren, busquen alguna persona que valga y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en la casa, deseenle la paz. Si esta familia la merece, recibirán vuestra paz. Si no la merece, la bendición volverá a vosotros. Y si en algún lugar no lo reciben ni escuchan sus palabras, salgan de esa familia o de esa ciudad sacudiéndose el polvo de los pies. Yo les aseguro que en esa ciudad el día del juicio será tratada con mayor rigor Sodoma y Gomorra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría, queridos hermanos, compartir la palabra de Dios, el alimento espiritual. Hoy nos nutre la palabra de Dios en este jueves de oración, jueves sacerdotal, jueves donde nosotros recordamos que Jesús un jueves instituyó la Eucaristía, donde Jesús el jueves después de instituir la Eucaristía vuelve al Monte de los Olivos a orar con sus discípulos, allí donde es apresado. Hoy, mis queridos hermanos, pidámosle al Señor Espíritu Santo para que el Espíritu Santo venga sobre nuestra vida, sobre nuestros corazones, sobre nuestras familias. Que el Señor, en la fuerza del Espíritu Santo, nos regale el don de discernimiento, la sabiduría para que podamos entender la palabra de Dios. Por eso, mis apreciados hermanos, invito a orar, a clamar al Señor Espíritu Santo. Oh amado Padre, oh Padre amado, misericordioso y eterno, hoy hemos venido a ti en este jueves eucarístico, en este jueves sacerdotal, donde te pedimos, Padre de la gloria y de la misericordia, que envíes sobre nosotros tu Santo Espíritu para que podamos por él interpretar la palabra de Dios. Envíanos tu Santo Espíritu para consolar nuestros corazones, nuestras mentes. ¿Cuántos hermanos con dificultad? ¿Cuántos hermanos suscriptores con un familiar enfermo en casa, con un familiar enfermo en el hospital, en la clínica? ¿Cuántos hermanos sufriendo por otras necesidades? Señor, te pido por esa necesidad de nuestros hermanos. Te pido, Señor, por esa dificultad de mi hermano. Te pido, Señor Jesús, por la dificultad del Padre José Cristóbal Araujo. Tú conoces, Señor, su debilidad. Tú conoces, Señor, cuál es su situación, dónde está su dolencia. Señor, pasa tu mano sanadora por intersección del beato doctor José Gregorio Hernández, por intersección de mamita María. Señor, toca al Padre Cristóbal. Pasa tu mano por allí, por los pulmones. Pasa tu mano, Señor, por esa garganta, Padre amado, con esa tos terrible. Pasa, Señor, sanando. Pasa, Señor, liberando, Padre de la gloria. Escucha, Señor, el clamor de tu pueblo. Escucha, Señor, el clamor de estos hermanos suscriptores que están al merced, orando por el Padre Cristóbal. Señor, escucha el clamor
de sus hermanos sacerdotes pidiendo por su salud. Señor, también te pido por cada uno de los familiares, cada uno de esos familiares, de esos hermanos enfermos que están esperando escuchar una palabra de aliento, una palabra de sanación, una palabra de liberación, una palabra esperanzadora. Por eso, digámosle al Señor: Santo y Divino Espíritu, llénanos de tu luz, de tu amor, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza en nosotros fuerza de conversión. Amén. ¿Qué tal, queridos hermanos? En este día maravilloso, jueves de oración, ir al Santísimo Sacramento, ir allí al sagrario a saludar a nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, a darle gracias por la recuperación del Padre Cristóbal, pedir la intercesión del beato doctor José Gregorio Hernández, pedir la intercesión de los ángeles y de Mamita María para que interceda por la sanación del Padre Cristóbal. Oh Padre amado, Dios de gloria, tú escuchas el clamor de tu pueblo. Señor, pasa sanando al Padre. Señor, pasa liberando. Señor, devuélvenos, tráelo de vuelta, Padre, a la evangelización. Tráelo de vuelta a su canal de YouTube, Testimonio de Sanación. Mis apreciados hermanos, hoy la palabra de Dios nos invita a tener mucho, pero mucho compromiso en el Señor. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo del 7 y siguiente, que necesitamos tener compromiso, porque después de haber llamado Jesús a sus discípulos, dice hoy, envió a los 12 apóstoles con estas instrucciones. Ya no son discípulos, ya son sacerdotes. Y vamos a oír durante estos días estas maravillas que el Padre Marco nos está dando por medio de su canal. Y vamos a escuchar también cuál enviados son los sacerdotes para que nosotros nos nutramos de la palabra de Dios, para que nosotros también podamos tener la gracia de la predicación. Ellos son nuestros maestros. Nosotros necesitamos acatar el mensaje y hacer nuestro trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que nos corresponde hacer. Hoy la palabra de Dios me dice algo acerca de lo que yo debo hacer como misionero, como laico comprometido, como ministro extraordinario. Todo tiene un límite y por eso nosotros necesitamos ir. Y el Papa Francisco, su santidad, el Papa Francisco nos dice que nosotros tenemos que remar mar adentro. Incluso llega a decir el Santo Padre que necesitamos tener una iglesia en salida. ¿Y cuánto hemos salido nosotros? ¿Cuántos sacerdotes dando la vida por la evangelización? Aquí tenemos al Padre Cristóbal. Pero bueno, hoy en este día maravilloso, en este jueves, ya muy de mañana, llevando el mensaje de salvación, el mensaje de sanación, el mensaje de esperanza, pero a punto ya de estar con el Padre Cristóbal. Hoy vamos a llevarlo a hacer una tomografía del tórax. Y bueno, el Padre, les voy a decir, antes de comenzar la predicación de la palabra, el Padre se encuentra un poquito más estable, pero muy delicado. Recordemos que esta enfermedad es de mucho cuidado, porque con cualquier descuido puede decaer, sobre todo aquello que llaman saturaciones, que bajan muy intensamente. Ayer llevábamos al Padre hacia el baño y pues las saturaciones siempre avanzaron mucho, pero hoy tenemos la fe, la esperanza en el Señor, la esperanza en la intersección del doctor José Gregorio Hernández, de que también el Padre Cristóbal se crió allí en este pueblo hermoso donde el doctor José Gregorio Hernández nació, en Trujillo. Pidámosle al Señor Todopoderoso que interceda por este santo sacerdote. Y bueno,
esta terrible tos que no se le quita al Padre, pero recuerdo, querido hermano, con mucha fe, con un nudo en la garganta de ver a veces cómo está el Padre, pero con mucha esperanza y fe en el Señor. Hay algo que nos dice el Papa Francisco y es: nos podrán robar todo, pero menos la esperanza y la fe. Mis hermanos, de tal manera que la palabra de Dios dice que hoy ha enviado a los 12 apóstoles a predicar, a anunciar, a proclamar la palabra de Dios y a decir que el reino de Dios está cerca. ¿Por qué? Porque el reino de Dios estaba cerrado y Jesús estaba predicando acerca de abrir las puertas del reino de los cielos. Incluso la puerta, la llave del reino de los cielos es Jesús, quien la abre. ¿Con qué? Pues venciendo la muerte allí en la cruz, bajándose la cruz y resucitando. Ha vencido la muerte. La muerte no tiene dominio sobre él. Y hoy, mis queridos hermanos, escuchamos esta palabra hermosa cuando Jesús nos dice: vayan y proclamen que el reino de Dios está cerca. Jesús le dice a sus discípulos, cuando estaba reunido, cuando se reunía con ellos, le decía: el reino de Dios está entre ustedes. Se refería a él. Él estaba en el reino. Él es el reino de los cielos. Tiene poder y autoridad. ¿Quién? El Señor nos ha enviado con poder y autoridad para que sanemos a los enfermos, resucitemos a los muertos, limpiemos a los leprosos y echemos los demonios. Hermanos, si nosotros observamos, en todo momento podemos encontrar demonios. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Dicen: sanen a los enfermos. Y muchas veces nosotros tenemos la gracia, no es nuestra, es de Dios. Pero el Señor nos la regala para que nosotros podamos, por medio de la oración, sanar al enfermo. Pero ¿cuál oración? La que hago con fe, la que hago con el corazón, la que sale de mí, la que sale inspirada por el Señor, guiado por el Espíritu Santo, y ese enfermo está sano. Segundo, levanten a los muertos, dice el Señor, resuciten a los muertos. Y a veces se nos parece imposible resucitar nosotros a los muertos, pero hay muchas formas de resucitar a los muertos. Hermanos, cuando nosotros predicamos y anunciamos la palabra de Dios, no podemos buscar a los sanos, tenemos que buscar a los enfermos. Y nosotros observamos que el Señor nos dice que levantemos a los muertos. Muchas personas hundidos en el alcohol, en la droga, en la prostitución, están muertos. Muchos hundidos en el adulterio, en la brujería y en tanta vagabundería de este mundo, están muertos. Por eso el Señor nos envía a predicarle y a resucitarlos a la vida. Porque el Señor no se refiere a esta, se refiere a la vida eterna. Por eso el Señor dice: resucitemos a los muertos. En segundo plano, para hablar acerca de la resurrección de los muertos, nosotros vamos a visitar al enfermo. Y cuando vamos a visitar al enfermo le decimos: uy, pero usted sí está malito. Me lo habían dicho, pero no lo creía. Hermano, estás asesinando al hermano. Estás asesinando al enfermo. Porque el enfermo necesita mucho ánimo. El enfermo necesita de ti, que tú le regales esperanza, que tú le regales esa fe que se está muriendo en su corazón porque está enfermo. Y nosotros necesitamos decirle: sí, estás enfermo, pero ánimo, porque el Señor te ama. Ánimo, porque el Señor te salva. Ánimo, porque el Señor no nos desampara. Eso es lo que acatamos nosotros por medio de la palabra de Dios. Segundo, nos dice la palabra del Señor: limpien a los leprosos. Hermanos, en aquel tiempo de Jesús, a los leprosos no se le acercaba nadie. A los leprosos no se le acercaba nadie. Le amarraban una campanita y lo colocaban fuera de la ciudad. Estaban desechados. Por allá se le colocaba la comidita lejos, y eso fue en el tiempo aquel. No, hermanos, estamos viviendo ese tiempo. Hemos llegado a vivir ese tiempo con la pandemia del COVID-19. ¿Cuántos no quieren acercarse a un enfermo? Hermano, necesitamos cuidarnos. Necesitamos
usar nuestro alcohol y nuestras protecciones. Úselas. ¿Quién está diciendo que no? Úselas. Vamos a usar nuestra protección y vamos a cuidarnos. Pero ¿por qué tenemos que desamparar a los enfermos? ¿Por qué tenemos que abandonarlos como abandonaban a los leprosos? Y el Señor me está diciendo acá, limpien a los leprosos. Hermanos, cuando hay una persona enferma y tú la abandonas, la expulsas, la sacas de ti, la desprecias, esa persona va decayendo espiritual y moralmente y le puedes hacer la cruz porque ya está muerta, se murió. Hay que expulsar a los demonios, sí, las habladurías. Escuchemos en el relato de la hija de Jairo. El Señor se acerca y ¿con qué se encuentra? Se encuentra con unos flautistas y la gente lloriqueaba y la gente hablaba y la gente criticaba. ¿Y qué hizo el Señor antes de levantar a la niña de la muerte? Llegó y le dijo, váyanse de aquí, fuera de aquí, porque la niña está viva. La niña está durmiendo. La niña está durmiendo. Y se reían de Jesús, se reían del Señor. Jesús le dijo, la niña está durmiendo. Y los expulsó a esos demonios incrédulos, porque muchas veces el demonio son los que nos hacen incrédulos a nosotros. Y nosotros necesitamos expulsar esos demonios. Hermano, o sea que en una casa, en una iglesia, pueden haber demonios, muchos demonios que te atormentan para que tú no creas en la palabra que el sacerdote está anunciando, que es la palabra de Dios. Recuerden, Pedro le había reconocido a Jesús que era el Mesías, el Hijo de Dios. Y versículo más adelante le dice al Señor que no lo va a dejar morir, que tendrían que matarlo a él primero. Pero Jesús le dice, apártate de aquí, Satanás, porque él trató de disuadirlo. Apártate de aquí, Satanás, porque no actúas como Dios, sino como los hombres. Ahí está, hermanos. Necesitamos expulsar los demonios. No lleven oro, plata, ni nada de moneda en tu cinturón, preocupados. Ustedes son enviados a llevar el mensaje de salvación, pero no tengo dinero. Hermano, eres misionero, trabajas para Dios y Dios es el dueño de todo. El Señor es el dueño de la vida. Imaginemos la vida. ¿Qué será la vida? Lo más hermoso. Mire cómo dice el Salmo, mire cómo nos dice el Salmo del día de hoy, de la liturgia del día de hoy. Un salmo hermoso, un salmo maravilloso que nos dice el día de hoy en el Salmo 104 nos dice, recordad las maravillas que hizo el Señor. Hermano, ¿cuáles maravillas? Vamos a recordar esas maravillas. La primera maravilla que ha hecho hermosa, grande, mágica el Señor, eres tú. Tú eres una maravilla creada en Cristo Jesús. Tú eres una maravilla creado en Yahvé. Tú eres una maravilla creado en el Espíritu Santo. Vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice el libro del Génesis. Hoy, mis queridos hermanos, cree en esa maravilla que el Señor ha hecho. Por eso el Señor nos dice que no llevemos ni sandalias ni vestidos de repuesto, porque todos los que trabajamos para el reino merecemos nuestro alimento y el Señor sabe las cosas que nosotros necesitamos. Sigue la palabra de Dios hablándonos acerca de cuando nosotros entremos a un pueblo, pues busquemos a la persona que valga. Hermanos, no quiere decir la palabra que busquemos a un rico, que busquemos a un pudiente, no, que busquemos a una persona cristiana, a una persona misionera, a una persona de iglesia, para desde allí llevar el mensaje de salvación, para desde allí llevar la evangelización y la misión que Jesús nos acaba de encomendar.
También dice que cuando nosotros entremos en esa casa, deseemos la paz a esa familia. Si esa familia es digna de recibir la paz va a estar en ellos. Pero, ¿qué será la paz? ¿Qué será la paz? Jesús nos lo descifra también, el autor sagrado nos lo dice acá en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 10, del 7 y siguiente. Nos dice, y si esa familia no es digna de recibir la paz, la bendición llegará de nuevo a ustedes. Hermanos, la paz es una bendición. La paz la recibimos de parte de Dios. La paz no nos la da más nadie, sino Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando ustedes entren a una ciudad y no les hagan caso a las palabras que están diciendo, no lo reciben, recordemos la palabra del Señor. No es a ustedes que lo están despreciando, es a mí que me desprecian. Salgan de allí, sacúdanse hasta el polvo de las sandalias, salgan, porque no habrá mayor rigor en Sodoma y Gomorra que en esa ciudad. Hermanos, hay algo importante y maravilloso que me llama la atención, la palabra de Dios. Entren en esa familia y deseenle la paz. Nosotros muchas veces no deseamos la paz a las familias. Y hay algo hermoso que el Señor nos indica, es saludar con la paz. La paz sea con ustedes. La paz esté con vosotros. Paz a ustedes. O como dice nuestro queridísimo obispo de acá de nuestra diócesis de Barinas, paz y bien. Paz y bien. Qué hermoso, queridos hermanos, compartir con ustedes en esta mañana la palabra de Dios y este alimento espiritual que nos sirva a nosotros para alcanzar la vida eterna. Amén. Mis queridos hermanos, darle gracias a Dios y también a ustedes por estos aportes en oración y en donación que han hecho acerca de la enfermedad del Padre Cristóbal. He estado muy al pendiente del Padre. He estado allí al pendiente de su salud, ayudando en todo lo necesario, pidiendo al Señor Todopoderoso que me cubra con su sangre preciosa y pidiendo a ustedes oración por el Padre y por el discípulo, para que todo salga a merced del Señor, que nos cubra con su poderosa sangre. Hermanos, allí en el video vamos a dejar mi número de WhatsApp. Yo voy a estar a cargo ahorita del canal del Padre mientras el Padre se recupera, que esperamos en el Señor que será muy pronto. Y bueno, vamos a estar al pendiente. Allí está mi WhatsApp y cualquier información que quieran del Padre o cualquier donación que quieran hacer, pues me ubican por allí por el WhatsApp, ya que el Padre no puede contestar mensaje, el Padre no se puede saturar, el Padre hay que cuidarlo, y estaré allí al pendiente con toda la confianza, porque soy discípulo del Señor y discípulo de los sacerdotes, allí trabajando por la evangelización, pero también ayudándolos en la salud. Recordemos, son seres humanos, son sacerdotes del Dios Altísimo. Y hoy, jueves sacerdotal, no olvidemos de orar. Y llama a tu sacerdote amigo, a tu sacerdote hermano, a tu párroco, como dice el Padre Cristóbal. Y recuerda saludarlo y desearle que esté muy, pero muy bien. Mis apreciados hermanos, como les dije, gracias por todos los aportes que han hecho. Y bueno, les informo que el día de hoy vamos a estar realizándole unos estudios al Padre. Pidámosle al Señor que todo salga y que siga marchando como va. Tendremos al Padre muy pronto con el favor de Dios. Pero no desmayemos en la oración. Recordemos, esta enfermedad es sumamente peligrosa. Que el Dios Todopoderoso, el Dios de la vida, el Dios de la misericordia, sane a aquel enfermo que tienes en casa, aquel enfermo de tu familia, aquel enfermo que tienes en el hospital, en la clínica, aquel enfermo que está necesitando de la sanación. Pidamos la intercesión también del doctor José Gregorio Hernández, médico de los pobres, médico del pueblo. Dio la vida también porque se conociera la medicina y la fe.
son dos en uno, el gran milagro, el milagro de la fe y de la ciencia. Que el Señor Todopoderoso, el que nos ha reunido el día de hoy para escuchar su palabra, sea el que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden, mis queridos hermanos, les invito el día de mañana en Facebook. Voy a estar orando en vivo por el Padre Cristóbal Araujo y por todas las necesidades. Trae tus comentarios. Te invito a mi Facebook. No es página, es a mi Facebook personal. Se llama Tony Márquez. Allí podemos orar en vivo con la coronilla de la misericordia y tendremos un poco de la reflexión del Evangelio. También, mis apreciados hermanos, pues quisiera hacerlo por YouTube, pero no cuento todavía con la cantidad de suscriptores para poder hacer las oraciones en vivo por mi canal que se llama El Discípulo, Conversión y Vida. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Nos despedimos saludando a Mamita María. Vamos a hablar con Mamita María por la salud del Padre Cristóbal Araujo. Dios te salve María, llena de gracia, Dios contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora de nuestra muerte. Amén. Hola hermanitos, saludos, saludos. Te invitamos a suscribirse en nuestro canal Testimonio de Sanación con el Padre Cristóbal Araujo. Dale me gusta y deja tus comentarios. Dios los bendiga. Chao.